sigo. Ahí está. Está grabando. Recording. Bien, hola, ¿cómo están? Me agarró como un susto de no poder grabar y eso. Así que igual estamos bien, 16:03. Bueno, y se han sumado más participantes. Muy bien, les decía, voy a dejar el chat abierto. Ahí está, permitió abordar el texto, ok. Sí, bien, gracias Romina por el feedback. Bueno, les hice una presentación en la preparación de la clase 3, ¿sí? Como verán, le estoy dando esta semana el papel estelar a este libro, más que al libro del 69 o al análisis automático del discurso que es del 69, es algo a propósito, digamos, no porque el texto del 69 no sea sumamente relevante, interesante, importante, etcétera, pero bueno, por el modo de leer, digamos que este volumen yo les hice como una mini presentación en la preparación de la clase de hoy, para que sepan de qué estamos hablando. No les agregué los otros 2 títulos que tiene, es un libro que tiene como 4 títulos, y que fue producido en 4 momentos distintos. En realidad el texto es del 75, que es un poco lo que yo ya les presenté. Fue publicado en la colección Teoría que dirigía Althusser. Y la verdad es que ese no es un dato menor, en el sentido de que la propuesta, el eje central, porque tiene una diversificación de problemáticas, este texto, del eje central es efectivamente la producción de una teoría materialista del sentido, la producción de una teoría materialista del sujeto, que engarza en la teoría althuseriana, digamos, no solo de lo más inmediatamente próximo, que es Ideología y aparatos ideológicos del Estado, es un libro que ustedes conocen, digamos, que fue publicado primero como artículo en el 70, y que está por acá. Vamos a aprovechar para traer a los Althusseres diversos. Hay uno que estoy leyendo ahora, y que está en otra pila, que está en la pila de lo que estoy leyendo ahora. Digamos que el texto más inmediato es Ideología de aparatos ideológicos del Estado, que aparece en el 70, como bajo la forma de un artículo, cuando los artículos eran... Vieron que ahora está, esto lo voy a grabar, pero bueno, vieron que está de moda ese meme del perrito, el perro fortachón y el perro de Bilucho, que yo era, bueno, los artículos, yo quiero hacer un meme que sea artículos en la década del 70, todo fortachón, porque este es un artículo, ustedes leen un artículo de Curtin, leen artículos de Pellet del 71, del 75, son... No estaba esa cosa yo digo, no se enojen porque estoy hablando también del cherry paper, digamos que uno tiene que publicar y hacer cositas. Bueno, tenía ganas de hacer ese, no lo cuento, pero ese el meme del perrote de los artículos en los 70 y los artículos ahora, uy, me mandaron a reformularlo. Entonces, este es el texto inmediatamente como anterior, y si leyeron la parte 3 de las verdades evidentes, van a ver que toda la primera parte lo que hace básicamente es reformular la propuesta althuseriana de ideología y aparatos ideológicos del Estado, que después está atravesando de distinto modo el resto de esa parte. Ahora bien, el trabajo althuseriano, el trabajo de Etienne Balibar, de Luis Althusser, digamos, de ese espacio de producción de conocimiento teórico, de ese espacio de relectura del Capital, digamos, los textos, los libros, esto no lo tenía preparado, pero bueno, para leer el Capital, ¿sí? La revolución teórica de Marx, los escritos sobre psicoanálisis, son todos materiales, digamos, que están ahí funcionando, no como marco, sino que forma parte de las verdades evidentes, Le Vérité de la Palisse, ¿sí? Que es el título del volumen en francés, forma parte de ese proyecto, que es un proyecto de intervención, como decíamos la vez pasada, de dar una batalla teórica, es un proyecto de intervención, no solo en el campo de la filosofía, en el caso de Althusser, y también de Pellet
está interviniendo en el campo de la filosofía. El subtítulo de Le Vérité de la Palisse, están saliendo las magias. Este es el libro del 75 que creo que se los había mostrado, Le Vérité de la Palisse, y después tiene el subtítulo Linguistique, Sémantique, Philosophie. ¿Sí? O sea, es una intervención en el campo de la filosofía, es una intervención en el campo de los estudios del lenguaje o sobre la lingüística. No está haciendo lingüística, está tomando la lingüística casi como materia prima para producir conocimiento teórico, y es una intervención también en el campo del marxismo, ¿sí? Del materialismo histórico. Es decir, esto, no soy especialista en estas cuestiones, pero digamos, en la complejidad de las disputas en el marxismo, a nivel intelectual, a nivel político, a nivel epistémico, en los 60 y en los 70, hacen que el problema del psicoanálisis se vuelva crucial en la producción de la teoría tusserdiana y en la producción de la teoría, en particular, el Piaget. ¿No? Es decir, que es una teoría materialista, cuando decíamos materialista del discurso, estamos pensando no solamente en su inscripción, no hay un marco, no es que el marxismo opera como marco, o Althusser opera como marco, sino que es un conjunto de instancias en las cuales aparecen ciertas problemáticas, en las cuales también hay todo un conjunto de tensiones y de disputas en torno a la concepción del sujeto. Entonces ahí el psicoanálisis es fundamental. Es lo que veíamos la otra vez, venimos del futuro, digamos, venimos del 80 y principio de los 80, entonces esas disputas en los 60, en los 70 eran fundamentales también en el marxismo. Entonces hay acá, como esto ya lo decíamos la vez pasada, como si fuese una triple alianza, en este país tiene resonancias nefastas, una triple entente, dirían los franceses, entre ciertas reflexiones en el campo de los estudios del lenguaje, en particular el concepto de lengua tusserdiano, y no la idea del habla individual, ¿no? Aspectos del campo, de los problemas que el psicoanálisis instala, ¿no? Respecto a una teoría del sujeto, y también de la teoría de las formaciones sociales, y ahí entra todo el trabajo tusserdiano. Entonces, no solo en ideología y apertura ideológico del Estado, sino en una caracterización compleja, materialista de las formaciones sociales. Por eso es que en el artículo sobre el problema del decalage, que yo les puse ahí, toda la primera parte hace como una especie de un intento de primer recorrido sobre el problema del decalage en Balibar y en Althusser, ¿no? Porque ese desfasaje que después aparece, desfasaje o esa brecha o ese decalage o ese desnivel que aparece para pensar la relación entre interdiscurso o el video número 1 y el video número 2, ahora vamos a ir viendo exactamente interdiscurso y enunciación, de alguna manera está encarzado en toda una reflexión sobre los procesos de formación, procesos sí, temporalmente complejos de formación, en el sentido de los elementos de una formación social, ¿ah? Los elementos de las formaciones ideológicas y los elementos también luego de las formaciones discursivas. O sea que todo ese trabajo de teoría, de producción teórica tusserdiana, está trabajando, digamos, la teoría tusserdiana está trabajando en este libro en el 75. No es solo que hay un cutipaste de un corte y pegue de ideología y aparatos ideológicos del Estado. Voy a hacer un mini paréntesis porque me voy a olvidar. Si se llega a cortar a los 40 minutos, cosa que yo tendría resuelto si posgrado hubiese pagado el Zoom como pedí, pero no pasa. Así que si llega a cortar los 40 minutos, tengo entendido que podemos entrar exactamente al mismo link, al mismo enlace y continuar. ¿Tá? Aviso nada más, no se asusten. Cualquier cosa, llegado el caso, lo más terrible que pueda pasar es que le mando un mail, porque tengo el mailing de todos. Bien, sigo entonces. Esa es un poco la trama en la cual, si el día de mañana quieren profundizar en esta instancia o en este momento althuseriano, pelletiano, digamos, recomiendo un recorrido más complejo que solo ir y volver a aparatos ideológicos del Estado. Que sí, es fundamental en este capítulo 3. Fundamental en este capítulo 3. Bien, entonces, eso como a modo de cierta introducción. ¿Qué me interesa y por qué empiezo por acá y no por el 69? Porque es un momento en el que, básicamente es lo que les ponía en la preparación de la clase de hoy, lo que me interesa es poder pensar no solo la noción de formación discursiva como unidad, no sé si
todos han escuchado alguna vez esta idea o esta noción o esta expresión formación discursiva. Supongo que sí, entonces ahí hago una introducción un poquito polémica, pero bueno, las formaciones discursivas, digamos, me interesa no solo pensar como unidades que permiten describir relaciones regulares de sentido en las palabras, sino que lo que me interesa a mí, yendo a este volumen, digamos, yendo a este texto, es pensar la formación del discurso como una instancia distinta del momento de enunciación y distinta de la instancia de formulación. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos absolutamente en general naturalizado la idea de que hablamos, producimos, o enunciamos, o formulamos, y eso se sitúa en ciertas condiciones. Tiempo y espacio, o lugar, ¿sí? Situaciones, y participantes, a veces dicen agentes, yo no, pero hay hablantes, hay, ¿sí? o enunciadores, etc. El concepto de formación que acá aparece, o el modo de formación, cómo vamos a entrar al problema de la formación del discurso, lo que trae, que lo decíamos la vez pasada y hasta en la introducción que hice en la clase de hoy, lo que trae es una teoría, una apuesta teórica que va a postular que los elementos que se inscriben en esa instancia de formulación, por ejemplo, lo que estoy diciendo ahora, no se producen directamente en esa instancia. Es decir, que el momento de la formulación de un enunciado, que puede remitir a ciertas coordenadas o a cierta situación, por ejemplo esto que está pasando acá, con ciertos rasgos, con ciertas características, no es la instancia de formación de los elementos que aparecen en ese enunciado. Por ejemplo, el sentido de las palabras. Por ejemplo, ciertas frases. Lo que diremos es que los enunciados se formulan en ciertas condiciones, pero se forman en un proceso mucho más complejo que esas condiciones específicas en las que se produce la formulación. A mí, más que la noción de formación discursiva como algo que me permite, y que se hace mucho en los análisis del discurso, digamos, delimitar formaciones discursivas, lo hace Foucault, lo hace Piaget, lo hace Poutin. A mí me interesa más que delimitar, me interesa más pensar el problema de las condiciones de producción, digamos, del discurso. Me interesa eso a este seminario en particular, en otros seminarios me interesarán otras cosas. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite repensar el problema de las unidades y el problema de la construcción de series, de corpora, del montaje de archivos. ¿Ah? Entonces, ese va a ser uno de los ejes por los cuales yo voy a entrar. Voy a empezar entonces la exposición, va a ser un poco, voy a hacer alguna advertencia más. Yo creo que la clase de hoy sospecho que va a ser insuficiente para trabajar las líneas o los puntos clave de este volumen. Entonces, lo que voy a hacer es retomarlo probablemente el viernes. ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer entonces es focalizar en la semana en este volumen, ¿sí? en esta parte 3, pero voy a moverme para adelante y para atrás del libro, y voy a retomar probablemente lo que quede pendiente el viernes, tal como lo vengo preparando, y sí, el viernes localizar qué hacemos en esta trama teórica con el texto del 69. ¿Por qué lo traje, digamos? ¿Para qué traigo el texto del 69 y cuáles son sus aportes específicos? ¿Ah? Porque, repito, yo no es que pienso que hay etapas sucesivas y una nula a la anterior. El 69 básicamente tiene más una reflexión sobre el problema de las formaciones imaginarias, básicamente. ¿Ah? Y a mí eso me interesa, pero me interesa después de haber sentado las bases de qué papel tienen las formaciones imaginarias en una teoría del discurso. Por eso es que estoy invirtiendo el orden. ¿Ah? Quiero decir esto porque lo que hoy quede así desgajado, desordenado, desacomodado de la exposición,
lo podemos retomar el viernes, no se preocupen, no es que es hoy o nunca, las verdades evidentes, porque después sigue el cronograma. No, podemos retomar el viernes, y la semana que viene tenemos una clase más sobre teoría del discurso, que es el martes. ¿Ah? Bien. Dicho esto, voy a empezar por la mitad del capítulo, siempre desordenada, nunca ordenada. Voy a empezar por la mitad del capítulo, por el apartado, si lo tienen, ustedes no tienen el libro volumen, pero bueno, voy a empezar por el apartado 3, que dice la forma sujeto del discurso. Y a partir de ahí, tomando ese eje, que es ese eje que aparece en la mitad, voy a ir para atrás y para adelante. ¿Ah? Como modo, como dinámica, si tienen dudas o comentarios pueden ir haciéndolo ya en el chat, pero no los voy a responder ahora, los voy a recoger después, más adelante, ¿tá? Cuando hago una pausa. Bien, ¿por qué empiezo por la forma sujeto del discurso? Empiezo por ahí porque esa es la zona del volumen, del libro, en la que centralmente se formula, no digo se forma, fíjense, no es que en este libro está el origen de la teoría pelletiana del discurso. En este libro tenemos una formulación de una teoría del discurso, una teoría materialista del discurso, pero el proceso de formación de eso es mucho más complejo, no es que se origina acá. ¿Ah? Bien, digo, para ilustrar lo que la propia teoría está proponiendo. Entonces, en este apartado, que es la forma sujeto del discurso, lo que va a aparecer es, centralmente, una teoría material, esto que Piaget llama la teoría materialista del sentido, pero sobre todo, una primera definición de interdiscurso. Hay unas definiciones previas al 75 de interdiscurso en la producción pelletiana, pero esta me parece que es más contundente. ¿Sí? Nosotros vamos a ver en esta semana y la semana que viene dos definiciones distintas de interdiscurso que comparten ciertos rasgos fundamentales. ¿Ah? Bien, en este apartado aparece formulada de alguna manera esta definición, una teoría del discurso. Lo que yo les decía la vez pasada, que en este volumen, en este momento de formulación, la teoría del discurso es, en última instancia, una teoría del interdiscurso. Porque esa es básicamente la apuesta fuerte de una perspectiva materialista. El sujeto no es el origen, ¿sí? Porque la idea del sujeto como origen de lo que piensa, de lo que dice, de su elección, de la idea del sujeto como fuente de libertad y de opciones o de repertorio, dice alguna sociolingüística, sujeto como, ¿sí? Selecciona, o la retórica, ¿no? Esta idea tópica, sujeto selecciona dentro de un conjunto de opciones y formula, y ahí está el origen de los enunciados. Esa es una idea, desde esta perspectiva, idealista, liberal, por decirlo de algún modo, digamos, ¿ah? No materialista. Entonces, el concepto de interdiscurso viene a poder explicar no solo que el proceso de formación de los elementos del discurso no surge ahí en el momento de la formulación y no surge del sujeto, sino que también permite explicar por qué el sujeto cree que sí, y por qué todo el tiempo tendemos a creer que sí, que ese momento de formulación es el origen de lo que estamos diciendo, si estamos convencidos. Si ese es el sentido que le quisimos dar a las palabras. Si eso es lo que creemos, lo que pensamos, lo que sostenemos. Es decir, que la propuesta teórica pelletiana que postula el concepto de interdiscurso no solo permite explicar los procesos de formación del discurso, los procesos materiales de formación del discurso, sino que también da una explicación, o permite explicar por qué el sujeto, o por qué, digamos, se reagrupa o se reordena esta idea de que el sujeto es la fuente o el origen de lo que decimos, ¿sí? O la fuente o el origen del decir, que somos el origen y la fuente de lo que decimos, de lo que creemos. Entonces, la propuesta, por eso es la articulación con el concepto de mecanismo de interpelación antiserial. Porque el sujeto se produce en la producción, en la formación del discurso. Se forma el discurso y se forma el sujeto, en esa relación. Entonces, la teoría althuseriana permite, de alguna manera, o explica los procesos de formación del sujeto. El sujeto no como punto de partida, sino como efecto de un mecanismo de interpelación.
Y la teoría pelletiana del discurso también va a explicar que el discurso es efecto de un proceso de formación, por lo menos el interdiscurso. Vamos a hacer esta distinción en breve, ¿no? Entonces, por eso esa articulación, que es fundamental. Centralmente en esa instancia, en ese momento, que es el punto 3, la forma sujeto del discurso, aparecen las tesis, digamos, que sostienen este apartado, sostienen esta parte y que sostienen en gran medida la teoría que se expresa en las verdades evidentes. Voy a leer en la página 142, ¿sí? Dice, es ella, la ideología, la que proporciona las evidencias por las cuales cada uno sabe qué es un soldado, un obrero, un patrón, una fábrica, una huelga. Evidencias que hacen que una palabra o un enunciado que quiera decir justamente lo que dicen y que, de este modo, enmascaran en la transparencia del lenguaje lo que llamaremos el carácter material del sentido de las palabras y los enunciados. Centralmente lo que acá se va a proponer es que el lenguaje no es transparente, que las palabras no portan un sentido dado de antemano, ¿sí? El punto central con esta idea de el carácter material del sentido, de una... Ok, bueno, perdón, me están apareciendo cartelitos, no sé si los ven, a mí me están apareciendo cartelitos del Zoom. Ok. Entonces, centralmente lo que acaba de aparecer es que el sentido de las palabras y de las expresiones, esto es algo que nos puede parecer muy raro al principio, no viene dado de antemano, no viene ni de la lengua, la otra vez veíamos esta noción de la lengua como sistema, en Saussure, digamos, las palabras portan un valor, digamos, que no solo es propio, sino que está dado por las relaciones con otros elementos del sistema, pero en última instancia lo que acá está planteando esta propuesta teórica es que las palabras, las expresiones, cualquiera que tomen, ¿no? Libertad, fraternidad, igualdad, peronismo. No es que hay algunas palabras que son significantes vacíos y las demás están llenas de cosas. No, las expresiones, las palabras, como postulado teórico general, no portan un sentido de antemano. No tienen un sentido que traen ni de la lengua, ni de el hablante, digamos. Para quienes vienen de otros campos que no es del campo de la lingüística, creo que además es la mayoría, voy a hacer algunas aclaraciones. La teoría semántica, digamos, la teoría del estudio del significado lingüística, lo que hace es postular modelos para explicar la sistematicidad del significado de las palabras en el orden de la lengua. Hay una semántica en los 60 en particular, tengo por ahí, ahí me tengo que levantar, pero lo tengo por arriba, el señor Greimas, Algirdas Greimas, digamos la semántica estructural, después en los 70 la semántica generativa, hay toda una discusión de cómo producir al interior de la lingüística modelos que representen, ¿sí?, el conocimiento del significado de las palabras. Modelos, digamos, todos los hablantes tendríamos modelos, ¿sí?, que permitan generar o representar nuestro conocimiento del significado de las palabras, ¿no? Lo que acá se está postulando es que no es el sentido de las palabras, hay una distinción entre sentido y significado, pero bueno, en esta introducción me la salté un poquito. El sentido de las palabras no son portadoras, no traen un sentido de la lengua. Va a ser justamente en el discurso que las palabras adquieren sentido. Pero tampoco lo traen, como postula la pragmática, o cierta pragmática, de lo que se llama el significado del hablante. ¿Ah? Las corrientes de estudios, la pragmática, los actos de habla, la pragmática interaccional, toda esta idea, no sé si alguna vez, tengo la pantalla partida, pero no sé si alguna vez tuvieron una aproximación o escucharon algo de esto, de la teoría de los actos de habla. Supongo que sí, ahora está bastante a la moda, digamos. Lo que va a postular ahí es, digamos, lo que hace la teoría de los actos de habla es tratar de explicar los sentidos que aparecen en los enunciados y que trascienden o van más allá, que no se pueden explicar por el sentido sistemático que propone la lengua para los enunciados. ¿Sí? Digamos, una oración como
no te puedo creer que ya se va a cortar el Zoom, es portadora de un cierto significado gramatical que es resultado de la sumatoria y de la combinación jerárquica de estructuras del significado de las partes de la oración, de sujeto y un predicado y una estructura, y las palabras desde una perspectiva lingüística portan un significado, pero por otro lado hay otro significado que no se puede explicar con el significado convencional de la lengua. ¿Sí? Y que surge de la interacción, y que surge de la situación concreta de interacción, y que surge de cierta intención del hablante. Que no es la voluntad, es otra cosa, pero no importa. En la pragmática lo que hace, cuando no le alcanza el significado lingüístico estructural para caracterizar el significado de un enunciado en el marco de una interacción o de una conversación, es acudir a ciertos mecanismos que explican el significado en virtud de la situación comunicativa. Acá lo que está proponiendo centralmente Althusser, cualquiera, voy a tener ese que falló toda la clase, ya está. Acostúmbrense. No, lo que está proponiendo centralmente, que leí toda la mañana a Althusser para preparar algo de esto. Lo que está proponiendo centralmente el texto pelletiano es que el sentido de las expresiones no viene ni dado por la lengua, pero tampoco por algo así como la situación o la instancia comunicativa, menos aún la intención de un cierto hablante, sino que el sentido de las expresiones, cuando digo expresión no digo solo la palabra, sino ciertas frases, ¿sí? Incluso ciertos enunciados, el sentido de eso se adquiere en relación con otros elementos en la trama de una formación discursiva específica. El concepto de formación discursiva, tal como aparece acá, lo que va a permitir es explicar por qué o cómo es que elementos, unidades, frases, palabras, enunciados, cambian, mudan, dislocan sus sentidos en su inscripción en distintas, lo que llamamos acá, formaciones discursivas. Es decir, una palabra como técnica, una expresión como técnica o ciencia y técnica al articularse con ciencia, ¿sí? Tiene un sentido distinto que en otras articulaciones. Es decir, que el sentido de las expresiones no está dado de antemano. Para comprender cuál es el sentido de una expresión, de un enunciado, de una palabra, desde una perspectiva de análisis materialista del discurso, ¿no? Desde otra perspectiva, desde la lingüística se hace otra cosa, desde la pragmática, de la lingüística de la lengua, quiero decir, se hace otra cosa, desde la sociolingüística se hace otra cosa, desde la comunicación se hace otra cosa, desde la teoría política, la historia de los conceptos se hace otra cosa, la pragmática, depende de qué pragmática, hay un montón de líneas dentro de la pragmática, pero suele ser otra cosa. Desde esta perspectiva, para comprender o para poder asignar sentido a una expresión, a una palabra, a una frase, a un enunciado, necesitamos analizar las relaciones regulares que ese elemento mantiene con otros elementos en la trama de una formación discursiva específica. Esto se viene entendiendo un poquitito más cuando yo avance. Esto quiere decir que no hay a dónde ir a buscar el sentido de una palabra. No hay diccionario, no existe algo así como un lexicón. No porque la RAE sea buena o mala, porque no existe tal cosa. En otro orden, los diccionarios son instrumentos, digamos, básicamente los diccionarios condensan aspectos de formaciones discursivas. O sea, son materialidades discursivas que precisamos analizar como cualquier otra materialidad discursiva. Pero no hay a dónde buscar el significado de una palabra. Acá no hay literalidad y metáfora en ese sentido, no hay sentido literal y sentido segundo, denotación y connotación, no hay, nada no es metafórico, porque nunca no hay deslizamientos en el orden del sentido. El sentido de las expresiones, cuando cae en esta frasecita con la que yo empecé, que dice lo que llamaremos el carácter material del sentido de las palabras y de los enunciados, es esto. El sentido de las palabras y de los enunciados no está dado de antemano ni por la lengua, ni por la lengua compartida, ni por el individuo, sino que está dado por la inscripción de esos elementos, de esos significantes, digamos, palabras, expresiones, enunciados,
en una trama, en una red de procesos discursivos, ¿sí?, que van a determinar el sentido de ese elemento y su funcionamiento. Por caso, si un elemento X, libertad, venimos estos días con ese, pero plaza, libertad, no sé, regla, pero cuando decía regla me refería a esto, pero no importa, regla, vieron que, bueno, cualquiera de esos elementos puede o no ser equivalente a otro, y esa equivalencia con otros, o esa relación de tensión con otros elementos en el nivel del sentido, va a depender de la inscripción en una formación discursiva. Nunca está dada de antemano. No puedo, en un ejercicio, para arrancar una reflexión sobre el análisis de un texto, me voy a un diccionario y digo, bueno, a ver, libertad, no hay cómo, no hay a dónde ir a buscar. Lo que hay que hacer es empezar, bueno, lo que tendemos a hacer es ver, describir y luego interpretar, pero primero describir las articulaciones, las sistemáticas o las regularidades en las articulaciones de ese elemento con otros elementos. Entonces, libertad puede ser equivalente a república, o libertad puede ser opuesto a república. No hay algo así como